Bien, hoy vamos a graficar esta función con otro método, con el método, de hallar el corte con OX y el corte con OY. Antes de empezar esto, voy a recordarles algo que vimos en la actividad 2, que era lo relacionado a los puntos en el plano usando como sistema de referencia los ejes cartesianos. Y habíamos visto que si ubicábamos un punto, por eso si ubicábamos un punto sobre el eje de las X, dependiendo de dónde estuviera ubicado la X, donde estuviera ubicada la X, sería el valor que tomara. Pero el valor que toma la segunda componente, el valor de Y, va a ser 0. El valor funcional va a ser 0. Entonces, ubico un punto en el eje de las X. La X no sé el valor que toma, pero sé que la segunda componente es 0. No se olviden que la primera componente es X, la segunda componente es f de X. Es un par ordenado. Siempre va primero la X y en segundo lugar va el valor que corresponde al f de X. En cambio, si estamos hablando del eje f de X o eje Y, si nosotros tenemos un punto que esté sobre este eje, el valor de funcional va a ir variando, el valor de Y va a ir variando, pero el valor de X va a ser siempre 0. Entonces, un punto que está ubicado en el eje de las Y o de los valores funcionales, la primera componente, es decir, el valor de X es 0, la segunda componente varía según dónde esté. Entonces, lo que vamos a hacer es, usando esa información, cerramos, el corte con OX. ¿Qué dijimos del corte con OX? Es cuando la segunda componente, el f de X, vale 0. Y en el corte OY lo que sabemos es que la X vale 0. Entonces, con esta información que tenemos acá, vamos a resolver para poder graficar y hallar el corte con el eje. Bien, esto lo hemos visto en el módulo 1. ¿Quién es f de X? F de X es, en este caso, 4x más 12. Esto lo igualo a 0. Despejamos paso a paso el 12 que está sumando, los transponemos como menos 12. El 4 que está multiplicando, lo transponemos dividiendo. Entonces, el resultado es igual a menos 3. Eso fue el profe que estornudó. Bien, entonces ahí acá vamos a ir graficando. F de X, perdón. Y esto es X. ¿Qué me dice acá? Color, no. Este color, ustedes saben que me gusta el violeta. Este es valor de X. ¿En qué eje va a ir? En este eje. Menos 3. Ese es el valor de X, donde lo coloco en el eje de las X. X menos 3, X igual a algo en el eje de las X. Después vamos a usar la segunda información que tenemos.
que x vale 0. Si yo tengo mi función f de x igual 4x más 12, y sé que x vale 0, lo que voy a hacer es, donde está la x, lo que voy a hacer es cambiarla por 0. Donde está la x, la cambio por 0. Y lo que hago es hacer la cuenta. 4 por 0, 0, más 12, 12. Entonces f de 0 es igual a 12. Cosa que también ya habíamos visto, que habíamos dicho que el término independiente correspondía al corte con el eje de las y o, o el eje de funcional. Entonces, teniendo estos dos valores, menos 3 y 12, podemos trazar la recta. Por ahí, por ahí, por ahí. Y ese sería el gráfico de la función con que estábamos trabajando. Bien. Entonces, les va a quedar como ejercicio para entregar con una foto lo siguiente, resolver la siguiente función. F de x igual 5x menos 20. ¿Qué van a tener que calcular? El corte con OX y el corte con OY. Y por último, realizar el gráfico correspondiente. Así que esta es la tarea para la próxima semana.